Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en Tres Puntos cada noche, de lunes a viernes, siempre transmitido por RNN, Canal 27 y otros temas que los tratamos por canales del cable, tanto internacionales como nacionales. La noche de hoy estamos Javier López y yo. Los Tres Puntos están En dos. estamos en dos ahora, pero en Tres Puntos están ahora, hay unos que están de vacaciones y otros están haciendo gestiones de diligencias personales. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Flavio. Comenzando una semana tenemos muchos temas, muchas opiniones y muchos comentarios para todos ustedes. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. Como te pregunta Guillermo, ¿con qué comenzamos hoy? Así es. Mira, Javier, realmente este fin de semana fue un fin de semana violento, Muy con violento. muchas tragedias, muchos accidentes de tránsito y situaciones bastante dolorosas para la sociedad dominicana. En la tarde de hoy, el presidente en su semanal también se sintió compungido con los hechos que han ocurrido, con tantos de los que han sido declarados en la semana, porque quizá hay otros hechos que ni se saben que han ocurrido, porque hay muchas personas que a veces no van donde las autoridades a hacer sus denuncias. Pero por lo menos en estos hechos lamentables, el presidente de la República lo consideró como un hecho salvaje y cobarde, abusador, a estos jóvenes, 6 jóvenes que violaron de manera salvaje, de manera violenta, a una joven de 21 años, ahí en Santiago de los Caballeros, Villa González. en Villa González. Mira, un hecho que ha sido bochornoso porque sale publicado después de un tiempo que se da cuenta ya por las imágenes que salieron En las redes en las sociales. redes sociales. Ujú. En este hecho participaron 6, están detenidos, pero se dice que son como 9 los participantes, el que estaba filmando, el que estaba haciendo las grabaciones. Y esto es un hecho que realmente necesita el castigo de la justicia dominicana. Dar un ejemplo, porque esta joven que se encontraba en un centro de diversión, junto con otros amigos, que también hay que investigar a la amiga que andaba con ella y también investigar a la clínica donde ella fue llevada, porque no hay un reporte, no hay ningún tipo de información. Entonces, primeramente, una clínica no atiende a nadie sin que le paguen su dinero. No hay una evidencia de los hechos. Ella se da cuenta al tiempo, porque eso ocurrió hace unos meses atrás, En marzo. en marzo, en el mes de marzo. Y ella se da cuenta cuando sale publicado de manera provocativa, diríamos en ese tema, morbosa, en las redes sociales. Entonces ella reacciona y no sabe ni cómo fue que ocurrieron los hechos cuando ella se ve involucrada en ese proceso de violación. Bueno, el hecho es que a esta persona hay 6 detenidos, de ellos ya se le está dando una medida cautelar de ciento y pico, 18 meses. Son varios días presos, que ojalá no tengan piedad con esta gente. Estos jóvenes abusivamente le pusieron droga en el vaso a esa joven. Ahí fue que la llevaron engañada y por eso es que no, ella ni se entera, porque la drogaron de forma maliciosa y ella ni se enteró, y eso sube a las redes sociales porque la compañera o la esposa de uno de los Exacto. que participaron se sintió celosa y la sube a las redes. Por eso es, si no, eso se hubiera quedado callado. Si no Pero es por los celos. yo la considero a esta joven bastante valiente, Claro. donde ella yo no he visto el video, No, pero yo me no. dicen los que han visto el video que eso es horrible, o donde muchas redes de pornografía han subido el video de ella. Y esto es penalizado, porque ya Jenny Berenice, la Procuradora General de la República, dio a conocer que ese video deben quitarlo de las redes. Y todo aquello que lo reproduzcan pueden tener penalidades. Así es. Entonces, y lo decimos porque realmente esta joven es valiente, y decimos porque ella misma asumir que esa era su figura, que estaba ahí, que ella no sabe ni cómo fueron los hechos, porque se encontraba drogada. Entonces, no solamente este hecho que se está dando aquí en nuestro país, en San Francisco de Macorís, una niña
de 13 años también fue violada, drogada por 3 adultos y 3 Menores. adolescentes. Entonces, hay que tener cuidado de lo que está pasando aquí en nuestro país, en los centros de diversión, a los padres de jóvenes que tienen que tener mucho cuidado con dónde están sus hijos, sus hijas, porque hasta los varones pueden correr Claro. esta situación. Entonces, esto es un fenómeno que se da y se repite. Tú sabes que las redes sociales, donde hay tanta pornografía, hace inventar mucho hasta todos estos elementos disociadores de lo que sería la vida social del buen comportamiento. Entonces se llevan de esas imágenes y quizás quieren probar, quieren hacer hechos, viendo ese tipo de imágenes. Eso es peligroso porque repetirse estos hechos. Venga, el mes de agosto fue sangriento también. Sí, el fin de semana fue sangriento. Entonces, tú tienes que comentar estos temas, es un poco doloroso. Y lo que queremos hacer hincapié sobre todo, que ese desenfreno que hay en la juventud, ese estado de violencia que tiene la juventud, sobre todo, exponiéndose a situaciones que realmente no es uso y costumbre en nuestro país, porque eso no es una tradición nuestra, sino son hechos que ya se están escapando de lo que sería el comportamiento social de la República Dominicana. La sociedad dominicana no permite ni ha estado acostumbrada a estos tipos de hechos violentos. Yo creo que la justicia dominicana tiene un excelente ejemplo, o más, una excelente oportunidad para hacer un excelente ejemplo con estos 6 malandrines, 6 personas que uno no sabe ni cómo, 6 o 8, cómo calificarlo, porque a una muchacha, a una joven mujer de 21 años, 22 años, 23 años, obligarla a hacer contra su voluntad algo, no tiene perdón de Dios. La justicia se pronunciará con sentencia y después no digan que la justicia no le dio una oportunidad, porque ellos no le dieron una oportunidad a esa joven mujer. O sea que lo que va, viene. Y ojalá que lo lleven a Rafael, pero no a Rafael reformado, a Rafael donde el otro lado, que ahí lo hacen pagar a los 6 el código de comportamiento en esos centros de detención, vamos a decirle así. Sí, pero lo grande de esto es que aunque el nuevo Código Penal que se modificó Que no le hace nada. No le aplica, porque eso dentro de un año es que ya empieza ya a poder tener Y tampoco entrar en ejercicio. contempla eso. Pero sí, la Constitución de la República tiene las violaciones y la persona debe permitir, o sea, debe dar permiso para usar su cuerpo, por ejemplo, la joven. Entonces ella fue violada contra su Con voluntad. voluntad, claro. Entonces, si ella fue violada contra su voluntad, es una acción donde ella le rompieron su privacidad, le interrumpieron en su cuerpo. Entonces, es decir, que ellos tienen dobles penalidades. Por eso el presidente de la República se expresa en una semanal diciendo que deben tomar medidas drásticas, que la justicia debe imponerse y hacer las investigaciones más profundas para tener las evidencias concretas de los hechos y poder realmente declararle a esta persona y aplicarle la ley como se lo merece. Mira, había que estar claro con algo. Hay que investigar profundamente lo que ocurrió, porque no es verdad que pasando marzo, abril, mayo, junio, 6 meses. julio, agosto, 6 meses, y donde ella se da cuenta por un video que se publica a través de un celo de una de las esposas o la compañera. la compañera de uno de los violadores. Eso es algo que necesita aclaración. Y por eso decimos, ella andaba con una amiga que le acompañaba y andaba con otros grupos de personas que estaban junto con ella. Entonces, cuando se desencadenan los hechos, de ahí para allá no se sabe absolutamente nada. Ni en el centro donde la llevaron, porque la llevaron a un centro. Entonces, es lo que se dice. Entonces, hay que investigar qué entorno se movió ahí y qué persona de alto interés o de influencia está involucrada, que los detalles no se dieron a conocer. Es un pueblo. Villa González.
Entonces, Villacurzales es un municipio un de municipio. Santiago. Entonces, ahí hay algo oculto que necesita aclaración. Bueno, por eso te insisto que en la gran oportunidad que tiene la justicia dominicana para aplicar verdadera justicia en esos malandrines que ahora no me vengan, Pero mira, que eran muchachos jóvenes con futuro por delante, con nada. O sea, yo no creo en nada de eso. en una de las entrevistas que le hicieron a la madre de la joven, a la que fue violada, ella dijo que uno de los violadores la había violado a ella cuando tenía 13 o 14 años, la había violado, uno de los que participó. Ah, O sea, bueno. que la ha violado 2 veces ese violador, que debe tener una pena mayor todavía, Claro. porque se ve que el elemento quizás fue uno de los que fue los armadores de la situación que se dio Claro. con el hecho. Claro, pero este fin de semana también fue muy violento. Se habla de que fallecieron violentamente más de 12 personas. Sí. Este fin de semana fue un baño de sangre en todo el país. Tú tienes el caso de la otra banda en Higüey, donde un grupo de evangélicos de origen extranjero fueron embestidos por un camión de basura, borracho el chofer, número 1. Número 2, otro caso en Nagua, donde por un ticket o un turno de un picapollo hay 3 muertos. Y otro caso en Herrera, en la noche de ayer, o en la madrugada de ayer, 3 muertos más, incluyendo uno que participó en el hecho de el Big Papi. O sea, tuvimos un fin de semana bastante sangriento y por lo menos lo que fue accidente se justifica, pero los muertos a tiros hay que investigarlo porque ahí hubo mucho ron que corrió y por eso pasó esa situación. Vamos a ir a una pausa para continuar con este tema porque ahí hay mucha madeja Hay muchas que también también. que desenvolver. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso a la mesa de las conversaciones, vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de rica, que siempre indica que esta es la calidad de un producto que tiene todas las características de un buen jugo. Y ese jugo es de una calidad invariable de manzana, con el sello de garantía de rica. Vitamina C, refresca en este momento de gran calor que hace aquí en nuestro país y también en otras partes del mundo se está dando esta parte calurosa. Así que salud para todos. Así es. Mira bien, tú comentabas de lo que fue la muerte de esos 3 personas en la madrugada del domingo, donde se apersonaron una jipeta negra, eso de la madrugada. 2 y 3 de la mañana. Y fueron enfrentados por otros, parece que ahí se trata de algo del bajo mundo, porque cuando se acercaron fueron inmediatamente agredidos y entraron aquí donde murió la persona que tú indicas que participó 3. fueron 3 los muertos, que participó en la muerte, en el atentado del pelotero David Ortiz. Bueno, él estaba condenado en su momento a 10 años. Tú dices, Ya hace 10 años. no sé, ahí voy. Entonces, él tenía 4 años, 3 años que nada más cumplió. Entonces, la justicia tiene que ver estos hechos o qué tipo de conexiones tienen esta gente que salen a la calle de haber cometido barbaridades, crímenes, de droga, narcotráfico, lavado, y no pasa nada. Entonces, la ley dice una cosa, pero la justicia hace otra. Todas son situaciones que tú ves que la delincuencia, se hacen muchas reuniones, se traen muchos investigadores internacionales, se hacen planes y proyectos para la delincuencia, pero realmente si la justicia es débil, no hacemos nada, no hacemos absolutamente nada con apresarlo, un trabajo que tiene que hacer de investigación la policía, que muchas veces la policía se harta y a veces dice esos crímenes extrajudiciales que se dan, a veces la justicia no hace nada, a veces la policía ya lo enfrentan y no tienen paciencia para resolver. Entonces
no es justificando esto, pero son situaciones que se dan como estos casos. Mira, Flavio, yo siempre he dicho que en la República Dominicana hay un mal de fondo y es los tecnicismos legales que en materia penal usan los abogados. Después de que tú cumples la mitad de la pena, de una vez comienzan a buscar tecnicismos legales porque la ley lo permite y te sacan a la calle. Aquí no hay una sola persona que haya cumplido la totalidad de las sentencias impuestas por un tribunal, sea cual sea, de cualquier instancia, excepto uno. Para poder hablar duro, tiene que haber su excepción, que es el caso del niño Llenas Jaibar, que hasta el día de hoy se está cumpliendo que si fueron 20 años, son 20 años, si fueron 30 años, son 30 años, y ahí no ha Pero valido. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es un preso De la sociedad dominicana. Y pasará, lo que pasa es que todavía está muy reciente. Pasará con otros casos, como por ejemplo con el rector Fabrillé, También que otro también es otro caso de la sociedad dominicana. Entonces, después de ahí, oye, tú tienes... Bueno, por eso yo escucho y le presto mucha atención a juristas serios de este país, como también a una persona que se ha hecho especialista en asuntos carcelarios, que es Roberto Santana, Ese sí. que ha dicho que el Código Penal se está pidiendo que eleven las penas a 40, pero ¿para qué? Al Hombre, final, no. porque regularmente dice que no es cuestión de elevar las penas, es hacer Que cumplir las el que están. cumplimiento de la ley, porque dice, te lo ponen a 30 años, 40 años, y a los 20, a los 20 empiezan a hacerse las gestiones para sacarlo de la cárcel. Por buena conducta, Por buena conducta, por la mitad, por la comportamiento. pena cumplida. ¿Entiendes? Entonces dice, ¿para qué abogar por querer sumar más cuando también el índice de calidad de vida y de subsistencia son 70 años? Ese sería 70. Si tú tienes 40, la persona que cumple, ¿para qué le vas a poner tú, le vas a sumar 40 años más a lo que ya tiene? Entonces, eso se está debatiendo de que no va a tener ningún efecto, sino aplicar la ley con rigurosidad, que son las formas de tú manejar y controlar el crimen. Entonces, el crimen organizado conoce todo esto porque incluso hay abogados preparados para hacer ese tipo de defensa. Claro. Entonces, por eso tú ves que salen a mitad de la pena, no hay cumplimiento. Por ejemplo, este caso que estamos hablando, de eso que ocurrió en Herrera, con el crimen que se cometió el domingo en la noche. Este señor, eso fue un escándalo que movió a lo que fue nuestro país en todos los sentidos de la forma en que fue atacado el pelotero David Ortiz, que es un escándalo internacional incluso, por sus condiciones de un pelotero de grandes ligas y sus números que ha tenido en su ejercicio profesional de pelotero. Bueno, pues, cuando tú dices, yo estaba en las calles, como ha pasado con todos los criminales, están en las calles. ¿Tú te acuerdas el senador Darío Gómez, Darío Gómez? de Santiago Rodríguez. Ese senador fue muerto, un senador de Santiago Rodríguez. Entonces, uno de los matadores se dice que lo habían sacado de la cárcel. Y después estaba en la calle haciendo fechorías. Entonces, tú te das cuenta que entonces la justicia dominicana tiene una debilidad en el sistema, o tienes abogados muy buenos, o muy conectados, o muy bien documentados con lo que sea la debilidad del código, que a estas personas cometen crímenes horrendos, 4, 5, 6 muertes y están en las calles. Eso es preocupante. O tú lo dices de esa óptica, pero vamos a verlo también de otra óptica. Esos presos están en recintos carcelarios y en esos recintos carcelarios son hombres que lo dirigen. Entonces encontraron el precio de esa gente que dirige esos recintos carcelarios y pueden estar seguros que resolvieron por ahí también, no necesariamente por justicia, sino también por la grasa que se da
en esos recintos, y ahí estamos hablando de lo mismo que dice el profesor Roberto Santana. La cantidad de dinero que se mueve en las cárceles dominicanas semanalmente es increíble. Entonces, partiendo de esa realidad, Flavio y queridos televidentes, es verdad, ahí había uno que le decían el pelotero, en el caso de Darío Gómez, que lo sacaron de la cárcel y lo mataron en la cárcel. El pelotero lo sacaron, Sí. ejecutó, y después cuando volvió a entrar, ahí le dieron para abajo. Entonces, es verdad que hay muchas situaciones difíciles, y la pregunta mía es, ¿no existe en la República Dominicana una oficina dentro del sistema judicial dominicano, una oficina que le dé por lo menos el conteo de la cantidad de presos que hay, por qué motivo están presos y en qué cárcel están? O sea, no hay una fiscalización de esa cantidad de personas. Me resultaría muy cuesta arriba que no lo haya. Pero penoso de eso es, Javier, que tú vas a encontrar presos que están ahí por mucho tiempo porque sus papeles no tienen dinero para mover un abogado, los llevaron allí sin ningún tipo de expediente, su expediente no se ha revisado nunca, entonces están presos ahí en las cárceles. Sin embargo, otros que cometen hechos de corrupción bochornosos, crímenes horrendos, están sueltos. Entonces tú tienes al defensor del pueblo, a Pablo Ulloa, que está haciendo, el doctor Pablo Ulloa está haciendo un gran trabajo, pero no puede con todo. La Defensoría Pública. La Defensoría Pública no puede con todo. Entonces, tú te das cuenta que presos que le dieron una gallina, crímenes, pleitos comunes, una gallina, un pecozón, una cuestión, duran años presos porque no tienen quien reclame por ello. Pero te voy a hacer la historia de una persona conocida mía. Él tuvo un problema con un policía de narcóticos y definitivamente lo metieron preso porque le dio una galleta al policía de narcóticos, porque lo estaba acusando de que él había botado droga, y cuando un tipo no consume, ni consume. Pues el tipo le hicieron un expediente y todavía, al día de hoy, el hombre tiene que ir todos los meses a firmar su libro. Pero lo doloroso es que posteriormente, después de ese caso, o varios casos más, al policía lo expulsan de las filas precisamente por estar poniendo droga y estar metiendo lo que pasó en la barbería. Entonces tú preguntas, todos los casos que ese señor llevó a las personas que fichó o lo sometió, todos esos casos deberían de caerse, pero no se han caído. Sigue firmando todos los meses y ya tiene más de 10 años firmando. Es una realidad. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Realmente la justicia dominicana sigue siendo cuestionada porque son situaciones que se dan y se ve algunos tipos de favoritismo, hay que decirlo. Claro. Entonces, supuestamente la justicia es una balanza equilibrada. Sin embargo, si tú te pones a ver bien, tiene un poquito de distorsión. Sí, está por un lado. Y no está por un lado. Vamos arriba y regresamos. Ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones y los temas tratados en la noche de hoy. Oye, Javier, yo no sé si tú sentiste un temblorcito ¿La mañana? en la mañana de hoy a las 5 y algo de la mañana, a las 4. 5 no sé. De la escala Richter, 4, ¿verdad? Tuvo la... Pero no se sintió tan fuerte porque... Fue en igual, por la banda este. Por la banda, por la parte este de aquí de la República. Pero donde se sintió bastante fuerte fue en Afganistán. Otro. Hay más de 800 muertos y se dice que hay mucho más porque los escombros, todavía hay personas que están debajo de los escombros y se dice que puede haber más muertes. Afganistán, fue en una zona muy retirada de la capital y de zonas de influencia. Y Afganistán es un país montañoso, sí,
que tiene muchas aldeas. Incluso, fíjate que el ejército ruso ni la Unión Europea pudieron ocupar ese territorio. Es un territorio inhóspito. Los rusos tuvieron que retirarse. No, a los rusos lo sacaron los talibanes. Y a los americanos también lo sacaron. Cuando la OTAN intentó hacer algo en Afganistán. Es un territorio, el epicentro está muy retirado y es en una zona rural. Y por eso los organismos de socorro no han tenido suficiente tiempo para llegar a los afectados. Yo veía esta mañana a nuestro querido amigo Osiris de León, que él habla que la construcción de esas zonas por un problema cultural es de adobe. Y el adobe, tú no tienes forma de construir con resistencia porque tú no tienes forma de ponerle el varillaje a ese tipo de construcción. Y por eso ha pasado toda esta cantidad de muertos que han habido en Afganistán en este momento. Tú sabes que la realidad es que el mundo tiene situaciones climatológicas bastante fuertes, tanto huracanes como terremotos se están dando de manera incluso hasta sorpresiva, ¿no? Y eso está causando bastantes muertes, situación donde prácticamente la naturaleza se ha puesto en protesta prácticamente por el abuso que se ha cometido con ella. Entonces, hemos visto, como lo decíamos aquí cuando teníamos profesor Osiris de León, que iban a haber temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, como también que se iban a dar situaciones de terremotos que iban a darse por la situación que estamos teniendo prácticamente climatológica. Mucho calentamiento de la tierra, cambio de temperaturas, y todo eso está provocando esos cambios violentos que se transforman o ocurren estos terremotos, esos ciclones que se forman. Entonces hay que estar atentos. Esos ríos que se botan. Claro, tenemos situaciones bastante erráticas con el abuso que se está cometiendo, porque estamos cometiendo el hombre por la naturaleza. Y eso es una forma de revertirse. Y eso está ocurriendo en el mundo, no solamente en los países asiáticos y otros. Hemos visto ya lo que pasó con el Dana, ahí en España. De repente, eso acabó con todo, si no se estaba esperando. Entonces, esas son situaciones que están dando climatológicas que no está prevista en ningún calendario, sino son situaciones de un momento que donde no se espera de que eso va a ocurrir, ni nadie lo avisa, ni nadie lo acepta. Sencillamente. Así es. 800 muertos y 2.800 heridos en un terremoto en Afganistán. Pero hay más. Se sigue buscando. Y en la República Dominicana, el temblor de tierra, que con eso fue que comenzaste en este segmento, fue de 4.7 en la zona este del país. No hay daños reportados, eso significa de que la tierra fue benigna con nosotros. Porque un terremoto de 4.7 es importante. Así es. Pero hay que estar atentos, verdaderamente hay que estar atentos, porque hay situaciones que realmente no son controlables y pueden ocurrir en cualquier momento. Mira, Flavio, y otra cosa es que hoy tenemos visitas. Tenemos la misión del Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana, reunida con los organismos de dirección financiera en la República Dominicana, como por ejemplo el Banco Central. Están buscando la forma de que la economía dominicana siga siendo una de las economías punteras en el continente americano. Pero hay que hacer, y eso es lo que están buscando ellos, de acuerdo a notas informativas, hay que ir pensando en la reforma fiscal. Se habla de eso, pero realmente bueno,
los asesores del Fondo Monetario Internacional que están aquí ya se reunieron con Magín Ajá. Díaz porque ellos también están viendo de cómo poder ayudar a hacer los ajustes y la revisión. Esos son ajustes que siempre el Fondo Monetario Internacional lo ha hecho en momentos cuando se requiere. Por ejemplo, en esta situación donde la economía de la República Dominicana es una de las economías que se ha exhibido ante Latinoamérica de mayor crecimiento, pues se está cuidando de que realmente se mantenga creciendo o se mantenga en los niveles que debe estar para poder fortalecer la parte de la macroeconomía. Sin embargo, en la proyección que hay para este año, la República Dominicana es el cuarto lugar. No es el tercero o el segundo, es el cuarto lugar por encima de la Argentina, por abajo de la Argentina, la panameña, y creo que hay una de Centroamérica, y después República Dominicana, que se estima que va a crecer en unos 3.6 a 4.7. Bueno, tú has visto cómo ha vivido los últimos, el primer semestre ha sido 1.2, 2.9, que Ajá. llega a 3, es decir, que ha sido muy lento el crecimiento sostenido que ha tenido Dominicana, cuando en otro momento, en otra hora, siempre se mantuvo en niveles de 6, 8, que era el crecimiento que estábamos 5 y acostumbrados. cerrábamos en Y 5. 5 fue la última vez que terminamos nosotros. Por eso, el Fondo Monetario Internacional se está reuniendo con todo lo del sector financiero. Ya se reunió con Magín, ahora se va a reunir con el banco, con los funcionarios del Banco Central y otras entidades financieras de la República Dominicana para hacer los ajustes y recomendaciones que se requieren para que nosotros no nos vayamos a desviar de nuestro crecimiento, que hemos mantenido una economía sana. Todavía la economía Sí, se claro. mantiene bien, es una economía que todavía no hay riesgo y peligro, tal como lo dicen los economistas nuestros, como los economistas internacionales que hacen nuestras evaluaciones. Es decir, que tanto la CEPAL nos ha dado a nosotros que estamos en un lugar de una economía todavía sostenible, y esa evaluación que viene el Fondo Monetario Internacional es realmente para hacer los ajustes y recomendaciones que se necesitan en un momento donde tú prácticamente te sientes que hay algo que hay que ajustar, que hay algo que controlar, realmente. Pero la misión del fondo, estamos hablando hasta el 12 de septiembre. Sí. O sea que es una radiografía profunda de la economía dominicana que están realizando. Y habría que esperar dentro de poco, después de que terminen, el informe final y si será implementado por el gobierno central. ¿Te recuerdas que en gobiernos pasados siempre habían dispensas que se hacían Ajá. en la economía cuando habían cierto desajuste en cuanto a lo que sería el manejo de las finanzas públicas, las inversiones y todas esas cosas? Sin embargo, ahora lo que se está es una revisión. Muchos, por la situación que tenemos, están viendo más básicamente la parte tributaria. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros en la parte tributaria hemos tenido menos ingresos por razones de los impuestos y esas cosas que no están permitiendo llevar las obras públicas que se necesitan. Claro. Entonces, ya el país ha acudido a muchos préstamos. Ahora que hay que ver cómo esos reajustes que se están haciendo, pues puede realmente buscar una salida en que la economía de la República Dominicana mantenga los niveles en que hemos siempre estado. Hay algo que me llama y me trae al recuerdo lo que era el Fondo Monetario Internacional en la década de los 80. ¿Tú te acuerdas del famoso acuerdo Stand-by Sí. que firmó el gobierno de Jorge Blanco con el gobierno de Jorge Blanco de la República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional? Creo que eran 180 millones de giros, que esa era la moneda que usaba el fondo en ese momento. Y cómo se prendió el país. Y después tú ibas bajando, no solamente en República Dominicana, sino tú ibas bajando en diferentes países y se estaban armando desórdenes cada vez que se implementaban políticas del Fondo Monetario Internacional. Pues eso cambió. Cambió y ya el Fondo Monetario Internacional
hace las recomendaciones. Si tú quieres la tomas, si no, No te impone nada. no te impone nada absolutamente a países subdesarrollados, porque antes lo imponía de mala forma que te suspendía los derechos especiales de giro, o sea, te quitaba el crédito, ya no. Ya te dice, oye, si tú quieres llegar a aquel objetivo, tienes que hacer esto. Y está en ti que tú corras el juego político, el riesgo político, o que tú no hagas nada. Pero esa imposición te la hacían cuando tú tenías deuda con ellos y te Claro. decían a ti con cláusulas muy específicas. Claro, que tú si tenías tú que te salías cambiarla. de ahí, que ponía en riesgo sus inversiones, entonces ahí era que ellos te decían a ti, lo que va es esto. Entonces, ahí venía la imposición. Claro. Vamos a la pausa y regresamos a la mesa de la conversación. Vamos arriba. Siguiendo con nuestros temas aquí en nuestro programa de 3 puntos de la noche de hoy. Javier, hay otro punto que ha creado un tipo de comentario y es las vallas que tenía 100 vallas un partido político recién formado, Nuevo Camino, ¿Tú lo conoces? donde tenía nosotros, ese Morrison, A ese Morrison. Ah, pero ¿cuál de los dos? ¿El que es funcionario o el que no es no, funcionario? Claymont, el primo, Ah, el ya. primo. Ya. Esas vallas, realmente de acuerdo a lo que dice Morrison, es que el Partido Nuevo Camino no está promocionando a Omar Fernández como presidente, sino fueron vallas puestas para buscar el voto, ¿verdad? Para que la gente siga y apoye lo que sería una candidatura de Omar Fernández, pero no como presidente, sino para que como seguidores y Dalo a buscar conocer. nuevos adeptos, nuevos miembros. De acuerdo a la Junta Central Electoral, está en contra de la ley electoral porque dice que tienes una publicidad a destiempo a un proceso electoral que todavía no está en vigencia. Hay 100 vallas puestas, eso es lo que tenía el partido puesto. Ninguna dice candidato a la presidencia, ni promocionando a Omar como senador, nada de eso, sino usando la figura de él y proponiéndolo como presidente de su partido, pero eso de manera independiente. No tiene nada que ver con la fuerza del pueblo, no tiene nada que ver con Omar Fernández. Entonces, él, en un acuerdo que arribó, es que sí se comprometió a retirar las vallas. Ahora, él dice que hay un favoritismo porque a otros se les permite, sin embargo, a él no se le ha permitido mantenerla. Entonces, hay un punto que está de discusión porque no cae en violación a lo que sería la ley de partidos políticos y también de partidos dentro del sistema. De régimen Y la ley electoral. electoral y de régimen electoral. Pero hay un detalle. Se acusaron a 2 partidos o a 3 partidos de estar en campaña electoral, incluyendo el PRM. Y el presidente de la República acaba de ordenar que retiren esas vallas a su partido. Entonces, dándole crédito a lo que dice la Junta Central Electoral. Acuérdate que en la ley de partidos, muchos partidos, para no decirte 1, 2 o 3, muchos partidos se han dedicado a buscarle bajadero a esa ley. Acuérdate, o acordémonos, que aquí hubo un partido que llamó a una consulta y resulta que era una convención. Eso era buscándole bajadero o buscando la forma de truquear a la ley de partidos y a las disposiciones de la Junta. Entonces, si no se puede colocar valla, aunque no digan nada, no la coloquen. No le busquen bajadero, no le busquen truquiñuela a la ley de partido. Si la Junta dice que hay que quitarla, porque la Junta es el juez. La Junta es el que decide, la Junta es la que organiza el juego de la democracia. Y insisto, acuérdate que una vez un partido hacía manifestaciones y después se iba a retirar, se iba a consultar dentro de un sitio cerrado.
Hermano, y se sacaron varios candidatos en esas condiciones. Entonces, no le busquemos, no sigamos tratando de hacer tecnicismos cuando está prohibido. Bueno, la Junta Central Electoral le dio 5 días hábiles para que la retiren. Entonces, dentro de esos 5 días, él dice que sí, que le vas a cumplir, pero no se sintió Glenn Morrison, no se sintió cómodo porque él dice que realmente no se está haciendo justicia por lo que es la realidad, porque si a otros lo permiten, porque a él no. Entonces, él hizo una explicación bastante clara en el sentido de que él dice, si me buscan que yo estoy haciendo una promoción a una candidatura, entonces me pueden penalizar. Pero, de todos modos, él actuó en consecuencia y dice que la vas a retirar todas. Es lo que está poniéndose donde el capitán lo vea. Bueno, pero tú sabes que lo que pasa es que, mira, Omar Fernández consiste mucho apoyo. Hay muchos que quieren acercarse a Omar porque es un joven que promete realmente una candidatura fresca, joven, donde no tiene un historial negativo en lo que sería su haber político, que puede ser joven, reciente, pero es prometedor, cae bien a la sociedad, lo acepta, tiene gente que le quiere sumársele. Entonces, muchos dicen que es una forma de contrarrestar el avance que está teniendo su candidatura, porque de acuerdo a los últimos numeritos de encuesta que se hacen a lo interno de los partidos políticos y de otros que siempre siguen y buscan de ver cómo está el sondeo y el favoritismo de la persona en cuanto a lo que sea su imagen. O sea, que cae bien, es una figura fresca, ofrece realmente nueva dinámica en lo que es la política dominicana. No hay ese tipo de diatribas que se daban en otros momentos, donde habían actos de violencia por tú ser de un partido y otro. En momentos que nosotros conocimos como en la política había enfrentamientos. Sin embargo, ahora vemos que estos jóvenes que están en la política de todos los partidos políticos, pues tienen otro tipo de accionar en la política. Hay una confraternidad, tú puedes ser verde, azul, morado, pero son llevaderos, se reúnen, se conversan, y es una forma nueva de la juventud actual en la política de dar esa manifestación de cordialidad, y eso es importante. Una cosa es tú pertenecer y hacer política, y otra es tú realmente hacer enfrentamiento. Terminamos. Sí. ¿Cómo va a ser? Aquí son unos Me faltan tráficos. 2 minutos. No, pues está bien. Terminamos el programa por la noche de hoy, Javier. Así es, aquí son tráficos más efectivos que los de Amemay. Bueno, señores, terminamos la noche de hoy. Dígese. Así es. A ustedes solo nos resta decirles, pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches.